Sean bienvenidos a este su programa, La Entrevista. Este día tendremos al señor Vygotsky Lev Seminovich, un gran psicólogo que nos viene a hablar sobre la pedagogía y su enseñanza. Podemos conocer un poco más sobre la vida de este gran hombre, teniéndolo frente a frente y respondiendo a nuestras interrogantes. Señor Vygotsky, ¿podría contarnos un poco acerca de su vida? Buenas tardes, es un gusto estar en esta entrevista. Me llamo Lev Seminovich Vygotsky, soy un psicólogo ruso de origen judío y esta es mi historia. Con respecto a tu primera pregunta, pues nací el 17 de noviembre de 1896, Orsha, Bielorrusia, y fui el segundo de una familia de 8 hijos. Y con apenas 19 años, en 2015, escribí un ensayo sobre Hamlet. Mi paso por la universidad entre 1913 y 1917 no estuvo exento de peripecias. Me inscribí en medicina y tan solo un mes después me cambié a leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Después de un año me inscribí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Popular. Precisamente en ese momento, debido a la Revolución de Octubre, se abolieron las discriminaciones contra los judíos y a partir de este hecho, yo comenzaría a vincularme más con la actividad política. Mis diversas actividades también me convertirían en el centro de la actividad intelectual y cultural de Gómez. Enseñé gramática rusa y literatura en la Escuela de Trabajo para los Obreros. Enseñé psicología y lógica en el mismo Instituto Pedagógico, Estética e Historia del Arte en el Conservatorio. Dirigí la sección teatral de un periódico y fundé una revista literaria. En esta época me dediqué a leer a Karl Marx, a Friedrich Engels, a Baruch Spinoza y a Friedrich Hegel, entre otros autores. En el Instituto Pedagógico también creé un laboratorio de psicología para estudiar a los niños de los jardines infantiles que presentan retrasos en el aprendizaje, y de aquí obtuve el material fundamental para mi libro Psicología Pedagógica, publicado en 1926. Continuemos. Señor Vygotsky, estamos muy interesados en saber cuál es la concepción que usted tiene respecto a la educación. Con respecto a la siguiente pregunta sobre mi concepción respecto a la educación, pues constituye una de las fuentes de desarrollo, y la educación misma la defino como el desarrollo artificial del niño. La esencia de la educación consistiría por consiguiente en garantizar el desarrollo, proporcionando al niño instrumentos, técnicas interiores y operaciones intelectuales, siempre atribuyendo la mayor importancia a los contenidos de los programas educativos, pero haciendo hincapié en los aspectos estructurales e instrumentales de dichos contenidos. Incluso desarrollé una crítica de la educación escolar que habría encajado a la perfección en su sistema de pensamiento. La escuela no enseña siempre sistemas de conocimiento, sino que con frecuencia abruma a los alumnos con hechos aislados y carentes de sentido. Los contenidos escolares no llevan en sí mismos los instrumentos y las técnicas intelectuales, y muy a menudo no existen en la escuela interacciones sociales capaces de construir distintos saberes. Para usted, señor Vygotsky, ¿cuál es el verdadero sujeto de la educación? ¿Podría hacernos mención de esto? ¿Cuáles son las ideas que usted tiene respecto a la educación? ¿Tiene algún método en específico en el cual se pueda basar? Ahora, el verdadero sujeto de la educación, pues para mí, ¿verdad? El rol que desarrolla el docente se basa en el enfoque cognitivo. Pero veamos los dos paradigmas educativos. Primero, el enfoque conductista. El protagonista es el docente, el cual es el encargado de desarrollar correctamente el proceso de estímulo-respuesta a base de refuerzos o castigos pertinentes en cada momento, siendo estos estímulos adecuados para enseñar. El docente es el sujeto activo del proceso de aprendizaje y el encargado de diseñar
todos los objetivos de aprendizaje. Es el proveedor del conocimiento y la figura central del proceso. Imparte la educación a través de ejercicios y actividades encaminadas a la repetición y la memorización para la realización de las conductas correctas a base de un sistema de castigos y premios. Centraliza la autoridad y las decisiones. Es el encargado de diseñar y crear condiciones para todas las instrucciones. Diagnostica las necesidades institucionales, mantiene y conduce la instrucción y maneja las técnicas de evaluación. Ahora vamos con mi enfoque cognitivo. Este se basa en el estudio del ser humano para poder comprender su comportamiento y cómo interpreta, procesa y almacena. El objetivo principal es comprender cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender. El docente es el mediador y la guía del aprendizaje activo, favoreciendo las conexiones mentales exactas. Es el encargado de promover y potenciar la participación, habilidades y estrategias del estudiante en su proceso de aprendizaje. Crea y organiza experiencias y mecanismos didácticos para alcanzar los objetivos y adaptar a los esquemas mentales. No es como el otro enfoque conductivista, El otro enfoque se basa en la mayoría en que el estudiante solo memorice las cosas y las memorice. Y esto es imposible con tanta información que hay hoy en día. Es cierto que la mente del ser humano puede memorizar muchas cosas, pero en realidad a los estudiantes no se les va a quedar todo. Entonces, por eso yo opté por el enfoque cognitivo, porque se basa en el estudio del ser humano. Es en la manera como se interpreta, procesa y almacena. Señor Vygotsky, nos interesa saber cuál es la propuesta pedagógica que usted tiene y cuáles son los aportes que usted ha hecho a la humanidad en general. Mi propuesta pedagógica es la zona de desarrollo próximo, otra de mis grandes aportaciones a la sociedad. Pues en la elaboración de este concepto, zona de desarrollo próximo, el cual hace referencia a la frontera entre lo que un niño puede hacer por sí solo y aquello que para conseguirlo requiere de la presencia de un adulto. Encontrar la zona de desarrollo próximo para cada niño es muy importante, pues la educación debe basarse en pedir que den lo máximo, pero sin frustrarle. De este modo, el concepto es útil para estimular la resolución independiente de problemas por parte de los más pequeños. Ir finalizando. En cuanto a mis aportes a la humanidad y a la sociedad en general, pese a mi corta vida profesional, me convertí en uno de los psicólogos modernos más importantes de la historia. Y no solo porque mis teorías fueron importantes en distintos ámbitos de esta ciencia, sino porque mis ideas tuvieron un gran impacto en la sociedad, con un legado que sigue vigente. Veamos cuáles son mis principales aportes a la sociedad en general. Primero, quizás este fue el aporte más importante mío a la sociedad, que fue la fundación de la teoría sociocultural. Porque esta teoría intentó explicar el origen de la conducta humana. Define que todos nosotros desarrollamos nuestra forma de ser en la infancia y en lo que más la condición, de forma casi exclusiva, es el entorno en el que crecimos. En este sentido, yo afirmo que el contexto y el entorno sociocultural en el que vivimos determina nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Por ello, las características de la sociedad en la que crecemos, sus particularidades culturales como la lengua, las tradiciones, las costumbres y el legado histórico con el que convivimos, de niños es lo que determinará cómo será nuestra conducta y forma de pensar en la edad adulta. En resumen, fui el primer psicólogo que defendió el aspecto social, cultural e histórico, porque
estaba siendo cambiado. Estos estudios psicológicos en los que investigaba cómo las palabras empiezan siendo emociones, siguen siendo uno de los pilares más importantes de la psicología aplicada a la salud. Tercer aporte, la zona de desarrollo próximo. Como ya dije, que se basa en el ritmo máximo del estudiante, pero sin frustrarlo. El cuarto aporte, pues en el sistema educativo, las aportaciones en teoría sociocultural, la investigación sobre la importancia del desarrollo moral de nuestra conducta y la elaboración de conceptos de zona de desarrollo próximo hacen que siga teniendo un gran impacto en las características del sistema educativo. Gracias a esto, pues se basa en primer lugar la educación en potenciar el lenguaje oral para que a partir de ahí el niño crezca emocionalmente. Gracias a estas teorías, actualmente la educación se entiende como un proceso de colaboración entre niños y maestros, donde los más pequeños siempre deben intentar resolver por ellos mismos los problemas, entendiendo de que cada sistema educativo debe diseñarse de acuerdo al contexto social, cultural e histórico del ambiente de sus alumnos. Luego, por último, mi quinto aporte, el crecimiento de la psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo es una rama de la psicología que estudia cómo evoluciona nuestra conducta, forma de pensar, comportamiento, emociones, formas de responder a los estímulos, etc. a lo largo de la vida. Por ello, pese a que yo no he sido fundador, sino que uno de los máximos referentes en ella, pues planteo la idea de que el motor de las transformaciones por las que pasa nuestra mente son debidas al contexto social, cultural e histórico de aquello que nos rodea. Del mismo modo, su importancia en la psicología educativa es igual, o incluso más importante. Le agradecemos, señor Vygotsky, por estar este día en la entrevista y por responder nuestras dudas acerca de la concepción que usted tiene sobre la educación y la pedagogía que usted expone. Fue un gusto y esperamos tenerlo de nuevo aquí. Muchas gracias por haberme invitado a esta entrevista. Y gracias también a todos los que nos escucharon. Espero que hayan aprendido algo y pasen feliz día.